This conference will now be recorded. Welcome to the Anjana Sudha Academy Daily Srimad Bhagavatam reading. And this is 2020, June 22nd. And we are your hosts, Hanuma Priya. Oh. So we have here people are being recorded. Nicole, Parasuram, PK Das, Radha Charan, Sugopi Radha, Spa, Kia Devi, Rajendra Kumar, and a total of 36 and more people. So, if somebody can translate? I can translate Gurudev. Okay, who's the lady translator? Divya Dristi Devidasi. Okay, try you because I think maybe you have a better connect. Maybe not. Okay. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janabalava Girivaradari. Gopi Janabalava Girivaradari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Ashudanandana Vrajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Jabi Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Shri Radha Madhava Asta Saki Ki Jai. Narayanam Namaskrityam Naram Naron Chaiva Narottama Devam Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvati Vyasam Tatyamudirayat Tatoyaya Mudirayat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I think you can't see our screen now, can you? Yes, I can. Can you see 2418? Yes. Okay. So Srimad Bhagavatam, second canto, fourth chapter, text number 18. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 4, texto 18. And this is one of the very principal verses in the Bhagavatam. Este es uno de los versos más importantes y principales del Srimad Bhagavatam. Probably the most important verse in this chapter. Probablemente el verso más importante en este capítulo. Please repeat. Por favor, repitan. Kirata Hunandra Pulinda Pulkasha. Kirata Hunandra Pulinga Pulkasha. Abhirashamba Yavanam Kasadaya. Avirasumbhyayan Yavana Kashadaya. Yenye
ye cha papa yad apashray ashrayaha. Ye cha papa yat apa rajas rayaha. Shudyanti tasmai prabhavishnave namaha. Sudyanti tasmai prabhavishname namaha. Okay. Can you chant and we'll repeat? Kirata unamra pulinda pulkasha. Kirata hunandra pulenda pulkasha. Avira sumbya yavana kashada yaha. Abhira shumba yavanakash adayaha. Ye cha papayat apas rajas rajaha. Ye necha papayat apashray ashrayaha. Suryanti tasmai pravas pisvane namaha. Shudyanti tasmai prabhavishnave namaha. So this is a very simple verse to understand. Este es un verso muy simple de entender. It's a list of different communities. Es una lista de diferentes comunidades. The Kiratas, the Hunas, Los Kirata, los Dahunas, the Andhras, the Pulindas. Viandra, los Pulindas. Yeah. And then we can see some things in Sanskrit grammar here. Y podemos observar algunas cosas en la gramática del sánscrito aquí. Yeah. At the end of class, maybe some of our Sanskritists can also make some other comments. Again, please, Gurudev. At the end of the class, Al final de la clase, maybe our Sanskritists que quizás nuestros sanskritólogos can make some more comments. pueden hacer más comentarios. Of course, the first thing is to try and learn how to pronounce the words properly. Por supuesto que lo primero es tratar de pronunciar apropiadamente las palabras. Yeah. And Prabhupada has pronunciation guides in the back of his books. Y Prabhupada tiene guías de pronunciación en la parte de atrás de sus libros. Yeah. Because the sounds have a very strong effect on our body. Porque los sonidos tienen un efecto muy fuerte en nuestro cuerpo. Yeah. Just by chanting them, we can be fixed in the mode of goodness. Solo por cantarlos podemos estar fijados en la modalidad de la bondad. Okay. Then after pronunciation, we have sandhi. Y después de esta pronunciación tenemos un sandhi. 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 Yeah. These are rules of conjunction. Esas son reglas de conjunción. Yeah. Dawn and dusk. Dawn, hecho. I think it's alba y crepúsculo. Ya, crepúsculo y amanecer. Yeah, alba. Sí, alba también. Alba, sí, alba y crepúsculo, sí, Gurudev. Yeah. These are called dawn. These are called sandhi. Eso se llaman sandhi. Because it's not day and it's not night. Porque no es día ni tampoco es noche. At the dawn. Y después. No. In la alba. En el alba. In el alba. Yeah. The stars have disappeared. Las estrellas han desaparecido. But the sun hasn't appeared yet. Pero el sol todavía no ha aparecido. Yeah, this is the time when we can chant Gayatri. Ese es el momento en el que podemos cantar el Gayatri. It's not night and it's not day.
No es día ni tampoco es noche. Because Ya. the conjunction of day and night. La conjunción del día y la noche. So here we see three communities. Entonces aquí vemos tres comunidades. The Kiratas, the Hunas, and the Andhras. Los Kiratas, los Junas y los Indras. No, Andhras. Andras. Yeah. But because of the sound, Pero debido al sonido, yeah, the word Huna and the word Andhra are combined. la palabra Juna y la palabra Amba se combinan. Yeah. And then we get Hunandra. Y obtenemos Hunandra. Jagat Guru. Raj micrófono. Okay. Yeah. So this is a simple rule of Sandhi. Esta es una regla simple de Sandhi. Yeah. When a short A is followed by a when a word ending with a short A. Cuando una palabra está terminando con una E corta. Yeah. I think I may have to mute Jagat Guru. Yeah. Okay, I'm going to the list. I'm going to HIJK Jagat Guru. Okay, so he muted himself. He got it. Okay. Okay. Yeah. Click. Okay. And it's followed by a word that begins with a short A. Y es seguida por una palabra que empieza con una E corta. Then we combine them as a long A. Y podemos combinarla con una E larga. So we get Huna Andhra, Entonces una Andra. which becomes Hunandra. Y se convierte en Kunandra. So Sukadev Goswami is giving a list of different communities. Entonces Sukadev Goswami está dando una lista de diferentes comunidades. Okay. Kiratas, Hunas, Andhras, Pulendas, Pulkasas, Aviras, Shambhas, Yavanas, Kashas, Adayaha, Iladimas, and the rest. Yeah. Yenye Papa. Yeah. Even if, and all the others who are sinful people. Inclusive si todas las demás son gente simple. Yeah. This is pecaminoso. Pecaminosas, perdón. Sinful. Yeah. Sinful, yeah. Yeah, the word papa means sinful in Sanskrit. La palabra papa quiere decir pecaminoso en sánscrito. There is a chain of pizza stores in the United States. There is a chain of Pizza stores. Stores. Hay una cadena de restaurantes de pizza en Estados Unidos. Papa John's Pizza. Papa John's Pizza. Do you have that in Peru? Papa John's, maybe in Lima. In Cusco we don't have. Maybe in Lima, Okay. maybe. So they sell pizza with meat. Ellos venden pizza con carne. Yeah. The grains are cooked by people who are meat eaters. The grains are cooked by people who... Are meat eaters. Los granos son cocidos por gente que come carne. So in Sanskrit, the word jhana means people. En sánscrito la palabra jana quiere decir gente. Yeah. Gopi jana, Raja jana. So we can see the name is very honest. So we can see the man is very honest. Sí, podemos ver que el nombre es muy honesto. Yeah. Okay.
Papa John's Pizza. Okay, okay, Gurudev. Dice, pizza de gente pecaminosos. Okay. Pizza de gente pecaminosa, okay. Yene cha Papa. And other sinful people. Y otras personas pecaminosas. He's given a list of many sinful communities. Está dando una lista de muchas comunidades pecaminosas. Yeah, probably all of us also were born in sinful communities. Probablemente todos nosotros hemos nacido en comunidades pecaminosas. Yeah, many of us may have been born in the family of dog eaters. Tal vez muchos hemos nacido en familias de comeperros. Yes, yes. Yeah. Did your parents eat hot dogs? ¿Yippies? ¿De yippies? Did your parents eat hot dogs? No. ¿Tus papás han comido hot dogs? Yeah. Okay. Then they are dog eaters. Entonces ellos son perros. Yes. Okay. And then Ashraya, we know that word. Ashraya, nosotros conocemos esta palabra. So we see the same Sandi, no? Y de nuevo vamos a ver el mismo Sandi, ¿no es verdad? Apashraya, Ashrayaha. Apashraya, Ashraya. Yeah. Now it becomes easy to pronounce it because you know it's two words. Entonces se convierte en algo fácil de pronunciar porque sabemos que son dos palabras. Ye cha pa pa yat apashraya ashrayaha. Yeah. So all these people can become purified. Entonces toda esta gente puede purificarse If they take shelter of the devotees of Vishnu. si ellos toman refugio de los devotos de Vishnu. Yeah, so it's a very important verse. Entonces es un verso muy importante. There's the Kirata Huna Andra Pulanda Pulkasta Apira Shamba Yavana. Members of the Kasa races and even others addicted to simple acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord. Due to his being the supreme power, I beg to offer my respectful obeisances unto him. Translation? Okay. Kirata, Huna, Andra, Pulinda, Pulkasha, Avira, Zumba, Yanava. Los miembros de las razas Kasa, inclusive otros adictos a realizar actividades pecaminosas, pueden ser purificados al tomar refugio en los devotos del Señor, debido a su poder supremo, y ofrezco mis respetuosas reverencias a sus pies, en él, And now a él. we'll try and change to the dual view. Okay. There we go. So now we can see in the purport, Prophet is giving a description of each of these communities. Entonces podemos ver que en el significado Prabhupada se está dando una descripción de cada una de estas comunidades. Yeah, and he starts with the Kirata, Y empieza por Kirata, a province of old Varsha, mentioned in the Bhishma Parva of the Mahabharata. una provincia de la antigua Bharata Varsha que se menciona en el Bhishma Parva del Mahabharata. Yeah, the Srimad Bhagavatam is divided into cantos. El Srimad Bhagavatam está dividido en cantos. In Sanskrit, the word is kanda.
En sánscrito la palabra es kanda. Yeah. And the Mahabharata is divided into parvas. Y el Mahabharata está dividido en parvas. So the Bhishma Parva, I think, is the one where Bhishma is taking control of the battle, maybe. El Bhishma Parva, yo creo que Bhishma es cuando Bhishma is making part of. Tomando control como general de la lucha. Yeah. Okay. Yeah. Generally, a little smaller. We don't need to be so big. Okay. Yeah. Yeah. Generally, the Kiratas are known as the aboriginal tribes of India. Generalmente los Kiratas son conocidos como las tribus aborígenes de India. And in modern days, the Santal Parganas in Bihar and Chota Nagpur might comprise the old province of Kirat. Y en los días actuales, los Santal Parganas de Bihar y Chota Nagpur podrían constituir la antigua provincia llamada Kirata. Yeah. One time we have heard Una vez escuchamos that Srila Prabhupada asked one devotee, que Srila Prabhupada le pidió a un devoto, do you like the biographies in the purports to the first two cantos? ¿te gustan las biografías de los significados en los primeros dos cantos? Actually, I think it's the first canto. En realidad creo que es el primer canto. And the devotee said, yes, they're very nice. Sí, ellos son muy hermosos. And Prabhupada said, Y Prabhupada dijo, yes, I spent a lot of time in the library. sí, yo me pasé muchísimo tiempo en la biblioteca Investigating them. investigándolos. Yeah. So I don't know where this purport comes from. Yo no sé de dónde viene este significado. Maybe this is the commentary of Jiva Goswami. Tal vez es un comentario de Jiva Goswami. Yeah, but we can understand now that these places really existed. Pero ahora podemos entender que these tribes really existed, the tribes, the people. Sitios. These Sitios. places. Ok, entonces ahora podemos entender que estos sitios realmente existieron. Yeah. But we have to understand the Vedic cosmology. Pero tenemos que entender la cosmología védica. This next Saturday, Este próximo sábado, the class will be given in conjunction with ISKCON Mexico. la clase va a ser dada en conjunción con ISKCON México. Yeah, with Aravinda and his Sankirtan party. Con Aravinda y con la fiesta de Sankirtan. And we'll be talking about the cosmology in the fifth canto. Estamos hablando de cosmología en el quinto canto. This is a lot of the Bhagavatam. Y eso es todo sobre el Bhagavatam. Muchísimo sobre el Bhagavatam. Yeah. Cosmología. Cosmología, Yeah, cosmology. Sankhya. Yeah. And then we start to see the world in a different way. Y empezamos a ver el mundo de una forma diferente. Yeah. No, we're seeing it now in terms of scientific training. Ahora lo estamos viendo en términos de un entrenamiento científico. But these places actually existed. Estos lugares realmente existieron. Yeah. It's like maybe I have an apple. Sorry, I didn't catch it. Es como yo tengo una manzana. Okay. And I leave it in the desert. Y dejo esta manzana en el desierto. And I come back after 2 weeks. Y yo retorno en 2 semanas. And I look for my big
red apple. Y busco a mi manzana grande y roja. Yeah, do I find a big red apple? Y yo encuentro una manzana grande y roja. No! We find a little black rock. No, tú encuentras una pequeña roca negra. Yeah, and it's very wrinkled. Y está bien arrugada. Yeah. And parts on the surface have come together. Y algunas partes de la superficie se han juntado. Yeah. So when Sukadeva Goswami is presenting all this, Cuando Sukadeva Goswami está presentando todo esto, it's the end of Dwapara, the end of Dwapara Yuga. es el final de Dwapara Yuga. Everybody was living to be 1,000 years old. Todos vivían como 1000 años. Yeah, everybody had mystical powers in comparison to modern people. Todos tenían poderes místicos en comparación con la gente moderna. Yeah. And so what we see now, Entonces lo que vemos ahora, when we look at Santal Parganas in Bihar, cuando miramos los Santa Paganas Bihar, yeah, that probably was Kirata, probablemente ellos eran los Kiratas, just like the little black rock in my hand. como una pequeña roca negra en mi mano, Used to be an apple. que antes era una manzana. Yeah, but the influence of the sun, the influence of time has changed it. Pero la influencia del sol y del tiempo lo ha cambiado. Yeah, but the basic principle is the same. Pero el principio básico es el mismo. Okay, the next group are the Hunas. El siguiente grupo son los Hunas. Yeah, and this is still a word in modern English. This is still a modern. Aún es una palabra en inglés moderno. Yeah. Okay. Yeah. Okay. During the First World War, Durante la Primera Guerra Mundial, Americans used to call the Germans Huns. Los americanos solían llamar a los alemanes los Huns. Huns. Misma palabra. The area of East Germany and part of Russia is known as the province of the Hunas. Accordingly, sometimes a kind of hill tribe, is known as Hunas. Huna. El área de Alemania Oriental y parte de Rusia se conoce como la provincia de los Hunas. En consecuencia, a veces se conoce como los Hunas a una clase de tribu montañesa. Andhra, a province in South India mentioned in the Bhishma Parva of the Mahabharata, it is still extant under the same name. Andhra, una provincia del sur de la India que se menciona en el Bhishma Parva del Mahabharata, aún existe con el mismo nombre. Okay. And what do we have? Maybe the Yavanas. Let's look at the Yavanas. Okay. Well, anyway, there are many different groups here. You know. Bueno, hay diferentes grupos aquí. And because Prabhupada is very interesting description of the different communities. Prabhupada estaba muy interesado en la descripción de diferentes comunidades. Yeah. Okay. Now, and then of course, Prabhupada gives a purport. Entonces, después, Srila Prabhupada empieza a dar el significado. The above mentioned historical names are different nations of the world. Los nombres históricos antedichos corresponden a diferentes naciones del mundo. Even those who are constantly engaged in sinful acts are all corrigible to the standard of perfect human beings if they take shelter of the devotees of the Lord.
Incluso todos aquellos que están constantemente dedicados a actos pecaminosos pueden ser corregidos y llevados al nivel de seres humanos perfectos si se refugian en los devotos del Señor. Jesus Christ and Muhammad, two powerful devotees of the Lord, have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of the globe. Jesucristo y Mahoma, dos poderosos devotos del Señor, han realizado un tremendo servicio en la superficie del globo en el nombre del Señor. So this is, again, an important verse to remember. Y de nuevo, este es un importante verso para recordar. Yeah, and the purport is very extensive, very, very powerful. Entonces el significado es muy extenso y muy poderoso. We can use it for talking to historians. Podemos utilizarlo para hablarles a los historiadores, Yeah, physicists, los físicos. Yeah. Sorry, I lost the last phrase. Yeah, los físicos, yeah, los químicos. Yeah, yeah. And it's also very important because Prabhupada mentions Jesus Christ and Muhammad here. Puedo oírnos. Hola, hola. Hola, hola. Can anybody hear us? Hello. Hello? Yes, I can't hear you. sí se escucha, Okay. sí se Yes, escucha. Guru Maharaj. Okay, can you hear us now? Yes, I can hear. Okay, yeah. So this is also a very, very important reference for preaching to Christians and Muslims. Entonces, esta es una referencia muy importante para predicar a los musulmanes y a los cristianos. Yeah, because Jesus Prabhupada is a very, very clear statement of how we look at Jesus Christ and Muhammad. Porque Prabhupada está dando una oración muy clara de cómo vemos a Jesucristo y a Mahoma. Yeah, of course, Christians and Mohammedans have a more detailed view of their acharya than we do. Por supuesto que los cristianos y los musulmanes tienen un conocimiento más detallado del que nosotros tenemos. But at least we can show that this is our attitude in general. Pero al menos podemos mostrarles que esta es nuestra actitud en general. Yeah. Prabhupada, the Acharyas have so much respect for Jesus Christ and Muhammad. Prabhupada y los acharyas tienen un tanto respeto por Jesucristo y Mahoma. And then Prabhupada continues. Y luego Prabhupada continúa. And the version of Srila Sukadeva Goswami, from the version of Srila Sukadeva Goswami, it appears that instead of running a godless civilization in the present context of the world situation, Y de acuerdo con la versión de Sukadeva Goswami, parece ser que en vez de dirigir una civilización atea en el contexto actual de la situación del mundo, if the leadership of world affairs is entrusted to the devotees of the Lord, si el liderazgo de los asuntos del mundo se les confía a los devotos del Señor, for which a worldwide organization under the name and style of the International Society for Krishna Consciousness has already been started. para lo cual ya se ha fundado una organización mundial que responde al nombre y la forma de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Then, Entonces, by the grace of the Almighty Lord, there can be a thorough change of heart in the human beings all over the world, because the devotees of the Lord are able authorities to effect such a change of purifying the best and warm minds of people in general. ya.
Entonces, por la gracia del Señor Todopoderoso, puede haber una total transformación en el corazón de los seres humanos de todas partes del mundo, pues los devotos del Señor son autoridades aptas para efectuar un cambio de esa índole. Mediante el hecho de purificar las mentes polvorientas de la generalidad de la gente. Prabhupada's purports are so concentrated. Los significados de Prabhupada, they are very concentrated. Yes. Son muy concentrados. They are very poetical. Son muy poéticos. So you know, we have to read them systematically. Y debemos leerlos sistemáticamente. Yeah, we have to read them with attention. Debemos leerlos con atención. Yeah, and looking for the structure. Y buscando la estructura. Yeah. It's interesting. Es interesante. Because the first, I think the first two cantos at least, were typed by Prabhupada himself, written by Prabhupada himself. Y yo creo que los dos primeros cantos fueron escritos por Srila Prabhupada mismo. When he was in New York. Cuando él estaba en Nueva York. He was preaching to guests. Que cuando estaba predicando a los invitados. No, he was preaching to guests. Él estaba predicando a los invitados. He was taking the devotees out chanting. Estaba llevando a los devotos a cantar afuera. Yeah, he was cooking feasts and doing fire sacrifices. Estaba cocinando fiestas y haciendo sacrificios de fuego. Yeah, and when he wasn't doing these things, many times he was writing these purports. Y mientras que hacía todo esto, él estaba escribiendo sus significados. Yeah. So when we're reading these, we can realize this was Prabhupada's position. Y cuando estamos leyendo todo esto, podemos visualizar que esta es la posición de Srila Prabhupada. Yeah. We can relate these purports to the Lilamrita. Podemos relacionar estos significados con el Lilamrita. Yeah. Who was Prabhupada thinking of when he was writing these purports? ¿En quién estaba pensando Srila Prabhupada cuando escribió estos significados? Yeah, significados. Yeah. Significados, sí. Yeah. So, such very, very nice purports. Oh, tan hermosos significados. Yeah. And the basic principle is universal. Y el principio básico es universal. I may have taken a sinful verse, sinful birth. Yo voy a tomar un verso simple. No, sorry. I may have taken sorry. a sinful birth. Sinful birth? El nacimiento pecaminoso. Sorry, okay. Yo voy a tomar un nacimiento pecaminoso. Yeah, but if we take shelter of the devotees of the Lord. Pero si tomamos refugio de los devotos del Señor. Yeah, the Lord's followers. Los seguidores del Señor. Then we can become purified. Podemos purificarnos. Bhagavad Gita, the ABC. El Bhagavad Gita es el ABC. It says the same thing. This is the same thing. Yeah. Es lo mismo. Esto es lo mismo. Vaishya Shudras Tatastriya Yepishu Papayonaya. Yeah. They can all become purified. Todos ellos pueden purificarse.
businessmen, artisans, los hombres de negocios, los artesanos, yeah, women, las mujeres, yeah, Californians, Peruvians, Chilenos, los californianos, peruanos, chilenos, Cusqueños. cusqueños. Yeah, if you live in Cusco, what are you called? Are you called Cusqueño? A woman es cusqueña, a man cusqueño. And what is the name of the beer? Cusqueña. Yeah. Yeah. So we're all in a very terrible condition. Yeah. Todos estamos en una condición muy terrible. Yeah. And the United States is even worse. Y Estados Unidos está inclusive peor. Yeah. Other countries that are developed in an industrial fashion. Los demás países están desarrollándose en un modo industrial. Yeah, because they have so many material facilities. Porque tienen tantas facilidades materiales, Refrigerator, refrigerador, color television, televisión a color and automobiles, y automóviles. the three sacred things. Las tres cosas sagradas. Yeah, so they think, oh, I must be happy. Y ellos piensan, yo debo ser feliz. My refrigerator is full of things to eat. Mi refrigerador está lleno de cosas para comer. My automobile is full of gasoline. Mi automóvil está lleno de gasolina. And I have 1 year of subscription to HBO. Y tengo una suscripción de 1 año de HBO. What is that? That's at the home box office. HBO. Sí, tengo 1 año de suscripción en el TV cable, HBO. Yeah. Okay. So I must be happy. Yo debo ser feliz. Yeah. But they're suffering so much. Pero están sufriendo tanto. Yeah. But by the mercy of the devotees, they can become purified. Pero por la misericordia de los devotos, ellos pueden purificarse. We can become purified. Nosotros podemos purificarnos. Yeah, by the mercy of Lord Chaitanya, we can achieve the highest perfection. Por la misericordia del Señor Chaitanya podemos alcanzar la más grande perfección. Yeah, and even if we don't accomplish everything in one life, inclusive si no cumplimos todo en una vida, yeah, in our next life we'll be able to continue the same process. En nuestra vida vamos a poder continuar el mismo proceso. Right. So such a very, Yeah. very nice. Yeah. Sorry, I lost it. Buen texto. Yeah. Okay. Now we're trying to develop an integrated program here. Estamos tratando de desarrollar programas integrados. How to study Prabhupada's books. De cómo estudiar los libros de Srila Prabhupada. Yeah, okay. He says, a systematic study is important. Él dice que el estudio sistemático es muy importante. But more important than that is good association. Pero más importante que eso es la buena asociación. Yeah, and we can get good association from bad devotees also. Y podemos obtener buena asociación de esos devotos también. If we are very good devotees. Si nosotros somos muy buenos devotos. Yeah, we learn how to extract the gold from the garbage. Aprendemos cómo extraer lo mejor de la basura. No, el oro. El oro de la basura. Yeah. So with good association, then it's nice to have good systems, good organization of the ideas.
Entonces, con una buena asociación podemos tener buenos sistemas, buena organización de las ideas. So we're trying to develop this with our Anjana Sudha Academy. Estamos tratando de desarrollar esto con la Anjana Sutta Academia. Yeah, and our first principle is having classes every day. Y el principio primero es dar clases todos los días. Yeah, and then all the ideas and processes become clear. Entonces todas las ideas y los procesos se vuelven claros. So now we're working on this evaluation for the second canto. Ahora estamos trabajando en la evaluación del segundo canto And we're specifically trying to develop a PowerPoint show. y específicamente estamos tratando de desarrollar una muestra de PowerPoint. Can you see our screen? Divya Dasi? Yes, I can, Gurudev. Okay. Can you translate that into French? Of course. Please do. Ok. Deuxième chant, évaluation, pas à pas dans les pieds de lotus. Okay. Canto evaluation. Pada Padma is lots of fun. Evaluation. Canto 2 evaluation. Pada Padma is lots of fun. Jayarama. Okay. So we added a preface to this document. Entonces ahora estamos yendo al prefacio. Yeah. This ASA Canto 2 evaluation is intended to serve the ISKCON Ministry of Education Board of Examiners Bhakti Vaibhava Diploma Evaluation Development. It was so long, sorry, Gurudev. Yeah. So we're describing the purpose of this document. Estamos describiendo el propósito de este documento, Yeah, which is to produce evaluation questions. el cual es producir preguntas de evaluación, Short answer questions and open book essay questions. preguntas cortas y ensayos al libro abierto. And yeah, preguntas de ensayo, no? Yeah. Okay. Yeah. Mm-hmm. That will be administered at the end of the canto. That will be, sorry. Administered. Eso va a ser el administrador. No. Vamos a administrar y dice, vamos a presentar estas preguntas al fin del canto. Okay. Thank you. And if you write new questions, Y si ustedes escriben nuevas preguntas, yeah, this can also be counted as these can also be counted as essays. esos también pueden ser categorizados como ensayos, Because we need lots of questions. porque necesitamos muchísimas preguntas. You know, we need to improve the old questions Necesitamos mejorar todas las preguntas and eliminate bad questions. y eliminar las malas preguntas. Okay. In the upper right-hand corner, we have a Anjana Sudha Academy evaluator. Y aquí en la esquina tenemos al evaluador de la Anjana Sutta Academia. Buena suerte. Yeah. So, Gandharva Das, are you here? No answer. Ishwari Radha Devi Dasi, are you here? No answer. Okay. Because they wrote some questions already. Sí, Maharaj está ahí. Okay. Gandharva and Ishwari, they wrote questions. Gandharva e Ishvari han escrito preguntas. Yeah. So now, maybe after a few weeks of having written the questions, Y ahora, después de unas par de semanas que hemos estado leyendo las preguntas,
Your assignment is, Su asignación es go back and try and answer your questions. retornar y tratar de responder a sus preguntas Without looking at the book. sin mirar el libro. And then you can see how good the questions are. Y de esa manera pueden ver cuán buenas son las preguntas. Okay. And then we'll wait for the result of your investigation. Y después vamos a esperar el resultado de su investigación. I looked at the questions from Duranga Darshan's Vidyapit. Yo he visto las preguntas de Govinda Darshan Vidyapit. No, Duranga Darshan Brahmachari de la Institución Vidyapit. Okay. Yeah. And some of them were good. They were new to us. Y muchas de ellas eran muy buenas, eran nuevas para nosotros. Some of them. Algunas, sí. And others we didn't agree with. Y otras no estábamos de acuerdo con ellas. And some of the others were the same as we had. Y otras eran las mismas que nosotros tenemos. So I think we can move ahead. Entonces yo creo que podemos avanzar. And maybe within a few months we'll have the second canto and the first canto finished. Y vamos a terminar el primer y el segundo canto. With Bhakti Vaibhava questions. Con las preguntas del Bhakti Vaibhava. And other devotees will be working on other cantos. Y otros devotos van a estar trabajando en los otros cantos. It'll be the first phase, the first stage of developing Bhakti Vaibhava examination. Ese va a ser el primer paso para desarrollar los exámenes de Bhakti Vaibhava. So this will take several years. Entonces esto nos va a tomar varios años. And of course the world's also changing. Y por supuesto que the worlds are changing. The world is changing. Por supuesto que el mundo está cambiando. With all these viruses, we may have to live in the villages more and more. Estamos teniendo más virus en las ciudades cada vez más. No. Con más virus, es posible que tengamos que regresar y vivir en pueblos pequeños. Eso no es posible pandémica. Entonces nuestro estudio de Bhagavatam va a cambiar también. So if the world changes, then our way of studying Srimad Bhagavatam has to change. What we're developing now is a study system for industrialized society. Estamos haciendo... Sorry, I lost it. Sorry. Estamos desarrollando ahora un sistema de estudio para una sociedad bien industrializado, bien mundial. Okay, so we added this preface. I'm going to see preparación. And then we also added some questions on general principles. Y hemos también agregado algunas preguntas y algunos principios generales. Who are your temple GBC line authorities? ¿Quiénes son your temple? ¿Quiénes son tus autoridades del templo? O la línea de GBC. La línea del GBC. ¿Quién es su guru Diksha? ¿Quiénes son sus gurus Diksha principal en sus estudios de Srimad Bhagavatam? Estaba estudiando Srimad Bhagavatam con un instituto formal como Mayapur Institute de Vidyapit. ¿Quiénes son sus compañeros de estudios? Darnos la información de contacto por esas personas y permiso para contactar a ellos para ver si usted es un cool dude. Cool dude. Ese tipo, así se dice en español. ¿Un tipo bueno? Sí, okay. Okay. And then we added one more thing here.
Y one essay question. y luego hemos agregado una pregunta de ensayo. Yeah, is describe the structure of the fourth and the second canto. Describe la estructura del primero y el segundo canto. No solamente el segundo, yeah. Agrupando los diferentes capítulos de acuerdo de su contenido, grouping the different chapters by their content. Yeah. Y entonces otra pregunta de ensayo más detallado para un capítulo o dos o todo es agrupar los textos de acuerdo de su contenido. And of course, another essay question for more depth for one chapter or two or all of them is to then group the text by their content like that. You know? And so for chapter 4, entonces para capítulo 4, estamos presentando un análisis, comenzando con un análisis de este modo. Analyze the chapter by group text topic. Temas de los 4, ¿quién es Maharaj Pariksit? 11, sus preguntas, su publicación. Hay mucho ruido en el micrófono. 12 a 24, Sukadeva Goswami's oraciones acerca de creación. 25, introducción a Brahma Narada dialogue on creation. Yeah. And we were terminating these while we were just before the class started. Y hemos terminado esto justo cuando antes de que la clase empiece. And we were also terminating our breakfast. También estuvimos terminando nuestro desayuno. That's why the class was a little late. Okay. Y por eso la clase empezó un poco tarde porque estábamos tomando nuestro desayuno. In 1975. En 1975. They say. Ellos dijeron. That Prabhupada said. Que Prabhupada dijo. That one should not interrupt his breakfast for less than $100. Que nadie debe interrumpir su desayuno por menos de $100. Yeah. So how much money would that be now? How many dollars? Entonces, how much money it will be? ¿Cuánto dinero a base ahora? Moneda actual. $100, 75, 2020. Es como $500, ¿no? Yes. Nunca interrumpir su desayuno para menos de $500. Okay, we got it. ¿Está bien? Está bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. So we're not getting enough money for these classes to interrupt our breakfast. We are not giving. No estamos recibiendo suficiente sueldo para esas clases para romper nuestro desayuno. So estamos terminando el desayuno. Era un poco pasta y idli de ayer de la madre Marcia. Tres familias ofreciendo almuerzo para el Senior Nishingadev ayer. 3 families offered lunch for Nishingadev. We selected one. So entonces, hay unas preguntas, comentarios, quejas, donativos. Maharaj, Hare Krishna. Bien. ¿Quién es? Soy ¿Quién es? Ishwari, Hare Krishna Maharaj. Oh, Reverencias. Ishwari Parma, para mí. Maharaj, quiero hacer una consulta para ver si entendí bien. Es decir, ahora tengo que evaluar las preguntas que hice y de acuerdo a eso, Siempre las respuestas. Como usted puede un alumno para primera vez. Okay. Y luego tengo que también contestar las general principles, o sea, preguntas principales que ha enviado usted y también se lo envío, ¿verdad?
No, solamente, porque solamente sus preguntas, que puede revisar. Entonces, claro, usted conoce, después de, como unas semanas, unas de las preguntas va a ser incomprehensible. ¿Qué? Y también, No puede llevar. Entonces puede evaluarse, este es inútil, este es súper. 0 a 5. 0 es eliminar, 5 es muy bueno. Okay. Pasando para el segundo vez, estoy evaluando. Con este estándar, preguntas de cortas, con libro cerrado, y si otros preguntas de ensayo, libro abierto. Okay. y después tengo que hacer una descripción del canto 1 y 2, o sea, una estructura, ¿cierto? No. Esa es otra cosa. Okay. Eso es para el desarrollo estamos tratando de desarrollar un sistema de evaluación. Está bien, Maharaj. Muchas gracias. Maharaj, yo tengo una pregunta. Es Rutiprilla de Santiago. Okay. ¿Hay forma de conseguir las preguntas que ya se han formulado para ir estudiando? Aquí, de nosotros. Sí. No las preguntas viejitas, sino las nuevas, las que ustedes están creando. Este archivo, este show de PowerPoint. ¿Y cómo podríamos acceder a este PowerPoint? Yo estoy pensando lo mismo. Es lo que pasa estoy tratando de organizar mi vida, organizar la Anjana Sudha Academy, organizar el Ministerio de Educación, organizar la GBC Latino, organizar la GBC, organizar el universo. Sí, pero es un hecho, es Chinta Veda Veda Tattva, Cada devoto es el devoto más querido a Krishna. Eso es un hecho. Okay. Entonces, tenemos que siempre pensar que el bienestar de Krishna depende de mí completamente. Claro, por la parampara, diferentes cosas, pero sí, es un hecho. Okay. Avanzando, estamos cada 2 semanas con Kapilwaja. Y ya estamos tratando de organizar las cosas. Está mejor. Ese es nuestro modo para organizar todo el trabajo, las cosas. Sangat Sanjayate Kama. Yo estoy pensando, pues tengo que, mencionar el trabajo en Kapilwaja, lo que estamos realizando aquí. Pero es suficiente organizado, bla, bla. Y entonces, pensando, tengo que poner post este show de PowerPoint en nuestros archivos. ¿Cuándo? Cada 2 semanas, algo, Pero hay muchas cosas. El centro es Canta Hare Krishna, constantemente. Y después una asociación de devotos. Entonces, porque ustedes y otros están pidiendo para este show de PowerPoint, entonces yo puedo subir en los archivos de Anjana Sudha Academy, entonces puedo mencionar en el Kapilwaja. Pero ahora no está directamente disponible, pero somos conscientes cómo distribuir, cómo formar un grupo, quién soy, quién somos, cuál es el sistema que necesitamos. ¿Está bien? Muchas gracias, Maharaj. Y pues si puedo ayudar en algo, siempre a su servicio. Eso me es igual. Otros comentarios, preguntas, de 27 chats. Parece que muchos dicen Hare Krishna Maharaj. Guru Maharaj, Hare Krishna. Sí, ya. Gracias. ¿Quién es? Abhinanda. Ya. Okay. Guru Maharaj, una consulta.
Nosotros con Ishwari estábamos viendo este tema de las preguntas y yo quería preguntarle porque vamos a revisar las preguntas, pero quería preguntarle si para tener más feedback podemos incluir algunos devotos para que nos den sus feedback también acerca de estas cosas. Sí, pero ¿quién escribió estas preguntas? ¿Usted, Ishwari, ambos? Okay. Ambos. Okay. So primero pasando, porque es muy instructiva, okay, puede ver, sí, está, de lo cual estamos recordando, no recordando. Ese es un técnico fundamental de escribir. Casi todas las personas que están enseñando cómo escribir, Premio Nobel, Albert Camus, dijo que escribiendo algo tiene que dejar al lado para al mínimo una semana. Okay. Porque cuando está escribiendo es imposible no ser consciente de sus ideas. Okay. Pero después de una semana está olvidando todas sus ideas y leyendo entonces como una otra persona está leyendo. ¿En qué estuvo pensando? Es estúpido. Okay. So ese es. So hay un aspecto sí está, como se dice, los autores están pasando, hablando, sin ver las respuestas, gradando, 0, inútil, estúpido, 5, super, okay, 3, y poco a poco desarrollamos la habilidad como editores. Inclusive otros editores, educadores profesionales pueden hacer más comentarios en este proceso. Entonces vamos a hacer, ¿sí? Sí, Mahara, sigue, continúe. Okay. Comunicando de mi perspectiva, yo estoy en contacto con Vidyapit, con Gangadarshan, de Radha Swami, Mayapur Institute, y también, también, Vrindavan Institute of Higher Education. En un poco de Yadananda Swami, eso es más o menos los quienes son desarrollando estos currículum, estas cosas, ¿no? Y puede ver que ellos no son muy adelantados de nosotros. Básicamente, la Vidyapit lo hizo exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Ellos están leyendo la Bhagavatam, formando sus guías de estudios, formando sus preguntas, y editando. ¿No? Es siempre la misma. Ahora, como tú lo estás explicando, está dejando esta idea de acreditar escuelas y pasando más enfocando en los exámenes. Y no importa dónde está tomando sus estudios, si puede pasar el examen en la primera fase, muy bien. Y después, cuando tenemos una persona cualificada a nivel, base de las escuelas de profesores. Okay. Unos profesores podemos comenzar en afilar las escuelas. ¿No? Primero profesores, después escuelas. De nuevo perspectiva. Y también profesor. Okay. Usted puede, mismo aquí esa es realidad. Usted puede enseñar y al mismo tiempo puede sacar su diploma. Porque yo voy a enseñar Bhakti Baba, al mismo tiempo yo voy a ser un alumno. Okay. So es lo que ha pasado, ¿no? Porque está demasiado lento, tenemos que desarrollar más rápido. Pues, si a esas personas pueden ayudar con ideas como desarrollar escuelas, muy bien, pero nosotros estamos construyendo al mismo tiempo que estamos tratando de habitar. It's gone. Yes. ¿Qué dice?
Jai Gurudev. Gracias. Yeah. Okay. No quieres decir. Yeah. Después hacer una regla. Okay. ¿Una más preguntas? ¿Comentarios? Habla ahora o para siempre mantener su silencio. Speak now. I guess English. Okay. He's asking about how to edit the questions. And so I was telling him, look at them after 2-3 weeks, and of course you won't remember what you meant. Some you can eliminate, and then some you can say are good. Yeah. A mí me gustaría decir algo. Who is this? Jagadguru? Yes. The father of Rasarani. That's how you'll be known in the future. Yes. What's his name? The father of Rasarani. Yes. Yeah. Yes. And pienso que hay mucho que se puede integrar hoy en día de técnicas de estudio. He thinks that there's many techniques of study that exist today that we can incorporate in our little institution. Por ejemplo, mind mapping. For example, he's suggesting mind mapping. Es muy impresionante el potencial que tiene para recordar ideas, nombres, conceptos, historias. Yo lo he usado en clases y otra experiencia. Yeah, he's suggesting mind mapping has tremendous potential for teaching people how to remember things, how to organize thoughts, and he uses them in classes like that. Yeah. I would say one of the greatest mind mapping techniques is to tell jokes. Yo diría que una de las técnicas más grandes para tener memoria es contar chistes. Yeah. I use mnemonic devices without telling anybody. Yo utilizo herramientas demoníacas, pero no le digo a nadie. No. Sorry. Mnemoniac. Mnemotechnicas. Yo utilizo, okay, sorry. Yes. La persona dijo, la guerra es el infierno, queramos peace. La traductora dice, queremos guerra al infierno. Okay, yes. I agree, Jagadguru. Yo estoy muy de acuerdo. I'm very much in agreement. Yeah. But the question is then how to organize the Anjana Sutta Academy a little bit. Yeah. El punto es cómo organizar un poco la Jnana Sutta Academia. Yeah. Are you there, Jagadguru? Yes, I am here. Yeah. So anyway, this, yes. To me, what I would suggest, one idea, is that you should, submit some ideas to the blog. Mi sugerencia es que puede presentar unas ideas en un blog. Y por allá, por la Anjana Sutta Academy, queremos discutir un poco. Y después también queremos comenzar a introducir cosas en el capítulo allá. Yeah, poco a poco. Yeah. Yes, sí. Yeah. I think it's first thing is, primera cosa es, ¿quién soy? Okay. Yo voy a leer los libros de Prabhupada. The first thing is, who am I? I'm going to read Prabhupada's books. And let everybody else go to the hell. Permitar todo más demás va al infierno. Yo voy a leer los libros de Prabhupada. So Tom Brown has his system. Monkey has his system of study.
Hambrando ni su sistema de estudio. Muy simple. You know, put your nose in the book and don't take it out for 20 minutes. Poner su nariz en el libro y no sacar para 20 minutos. Okay. So the different techniques and things we develop depends upon the kind of institution and the kind of community we develop. That's what I was suggesting. Las diferentes técnicos y medios que estamos desarrollando para estudiar dependen del tipo de institución que estamos desarrollando. Atul Krishna was explaining on the last meeting. Our meeting was Saturday morning or something, you know, executive committee, that they are developing their Bhakti Shastri study program in Bangladesh. Atul Krishna estaba explicando la reunión de la comité ejecutiva de Ministro de Educación sábado pasado que ellos están desarrollando su comunidad de estudios de Bhakti Shastri en Bengala, West Bengal, East Bengal, en Bangladesh. You know? Y por eso está terminando de enseñar. ¿Cuántos alumnos? No sé, pero es 200 profesores. Yeah, they finished off qualifying 200 teachers. Yeah. Porque sí, es como comenzar un grupo de estudios de la Biblia en Santiago. Okay, sí, it's like starting Bible study courses in Santiago. There are going to be many people interested. Yeah, and they have a different style of studying and learning. The tipo de estudio they aprender. Yeah. So the Ministry of Education, the Board of Examiners is appreciating that we have to develop some system which has global significance. Mesa de Examinadores está apreciando que tenemos que desarrollar un sistema que tiene significado mundial. If I have a Bhakti by Baba diploma from any place in the world, then there are certain basic things that I should be able to understand, to explain. Si tengo un diploma de Bhakti Baba de ISKCON de cualquier porción del mundo, parte del mundo, tiene que ser, como se dice, preguntas básicas que yo pueda responder. Por ejemplo, yo pienso que cada Bhakti by Baba debe ser capaz de explicar canto quinto de una manera científica, de estructura, puede responder las preguntas. Su libro dice que el sol está más cerca a la Tierra que la Luna. Yeah? In your book it says, for example, someone may say, the sun is closer to the earth than the moon. Can you explain this? And so anybody with a Bhakti by Baba diploma from any part of the world, I think, should be able to respond to that. So developing first off, everybody, Jagat Guru, your studies of Prabhupada's books, your techniques, and then trying to find a few other people, with you can develop these for serving Prabhupada. Primero sus estudios, y después desarrollando poco, equipo de otros con quien puede utilizar esas cosas. Yeah. Ya estamos empezando. Yeah, and maybe the Anjana Sudha Academy is not the place. The Academy Anjana Sudha no es el sitio. Maybe usted está mejor con la Vidyapit. Okay. Buscando asociación, bueno acuerdo de nuestro modo de pensar, de trabajar, amigos, desarrollando sistemas. And pero eso es básicamente. So, entonces eso es. Mañana, I don't know what's going to happen tomorrow. No sé qué va a pasar mañana, porque pienso que mañana mañana o hoy día es Rath Yatra virtual. Today or tomorrow is Rath Yatra virtual. I saw it's today in Peruvian time. It's 6 p.m. today. Okay. My God. Dios mío. Because, what's his name? Maturesh Das, our GBC zone supervisor,
he's engaged me in giving a 15-minute presentation. Okay. Okay, so, and I'm not sure the time exactly, maybe it's 6 o'clock. Yeah, I think that's what it is. Okay. So tomorrow, who's going to give class? Who's going to continue with the same theme or their own themes? ¿Quién va a continuar con sus mismos temas, ideas, en este perspectivo de la Academia Anjana Sutta? Sí. Gurudeva sí me pidió que mañana leyera Srimad Bhagavatam, martes. Ok, un momento aquí. Su voz es un poco bajo, ¿es un poco más fuerte? Usted me pidió mañana martes que leyera el Srimad Bhagavatam. Okay. Traducción. You asked to read Bhagavatam tomorrow, Tuesday. Ityudisti, translation. Gurudev, you asked me to read the Srimad Bhagavatam tomorrow. Okay. I knew that. I'm just testing to see if you're alert. Okay. Yo lo conocí. Solamente está investigando si usted está alerta. Okay, entonces mañana, Mitrabenda Devidasi va a comunicar su pasión para el Srimad Bhagavatam a nosotros. Mitrabenda Devidasi tomorrow will communicate her passion for Srimad Bhagavatam, and her hands will not separate from her body by more than 4 inches. Y sus manos no va a separar de sus brazos de más que 4 pulgadas. Yes. Pulgadas. Pulgadas. Pulgas is Please. Yeah. Aún pulgas tiene pequeño pulgas que muerden ellos. Okay, aquí vamos a terminar lunismo. Y vamos a volver al mundo normal, donde la gente tiene viruses y dinero. Hare Krishna. Muchas gracias a todo el mundo. Thank you all very much. We will now, Muchas gracias. leave this. Gracias.